La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios por su palabra. Ellas ya son benditas, ya se ha orado. Tenemos como tema en esta mañana: como en manos del alfarero. Dios llamó a Jeremías en un momento difícil para hablar al pueblo de Israel. Un hombre que fue llamado a decir todo lo que Dios le iba a dar a él, tal como Dios lo decía. Y en esta ocasión está hablando al pueblo de Judá una parábola que le dio a Jeremías, llevándolo a casa del alfarero. Y allí él le dio la profecía. Sucede que este pueblo de Judá había dejado a Dios por completo y estaba en momentos de idolatría, rindiendo holocaustos a dioses paganos, rindiendo culto, sacrificando niños. A uno de esos dioses Baales le hacían ritos quemando niños. Algo tremendamente exuberante, horrorendo. Y trae aquí a Jeremías para que él fuera a llevar esta profecía. Pero vemos en esta parábola que él le da algo sumamente de ponerle, que el pueblo tenía que ponerle cuidado. Lo que Dios quería decir en su soberanía y en su autoridad sobre el hombre. Porque Dios hizo al hombre, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Del polvo de la tierra Dios tomó e hizo el barro y dio soplo de vida al hombre. Y Dios estaba mostrando la autoridad que Dios tiene sobre el barro, la soberanía, pero que el pueblo de Judá tenía que escuchar cuidadosamente que como el alfarero, Dios podía tener misericordia si se dejaba moldear.
En Jeremías 19 es una parábola diferente, que aquí le está dando la parábola del doblegar su corazón y dejar de hacer todo lo malo que estaban haciendo. Pero en el 19, Dios le dice a Jeremías: ve a casa del alfarero y toma una vasija ya terminada. Y te vas a parar en ese lugar y tú vas a tomar hombres ancianos del pueblo y van a estar contigo. Y delante de ellos tú vas a dar la palabra que yo te voy a dar. Y tú dirás que si esto no sucede, que si ellos no doblegan su corazón, tú romperás esa vasija y darás muestra de que como esa vasija yo haría a ese pueblo, lo destruiría también. Esa es la introducción al mensaje, mis hermanos. Como estamos hablando esta mañana en manos del alfarero, dice que cuando Jeremías llegó a casa del alfarero, el alfarero trabajaba. El alfarero en ese entonces tenía una rueda donde ponía el barro. En ese entonces era con un pedal y con el pie daba vuelta la rueda. Hoy en día es eléctrico. Pero dice que mientras el alfarero hacía la vasija, esta se rompió. Porque el barro tenía alguna partícula que no iba a dejar que lo moldeara a su manera. Porque el alfarero, cuando está ejerciendo su artesanía, él tiene la autoridad sobre el barro de moldearlo conforme a su idea, a su figura y lo que él desea hacer de esa vasija, como él la quiere hacer. Y rápidamente vemos que así somos nosotros en las manos de Dios. Él tiene la autoridad sobre nosotros para llegar a ser esa vasija que Él anhela. En el momento hay quizá una piedra pequeñita o una piedra grande, y tiene que ser la vasija deshecha nuevamente y revolverla a hacer, porque hay algo que está impidiendo la calidad de vasija que Él quiere que nosotros seamos. Quizá una piedra chiquitita, quizá una grande, a manera que llega y se destruye, se desecha, porque no es así, porque no es lo que Dios quiere. Amén. Aleluya. Fuimos hechos del polvo. Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente. O sea que fue necesario que Dios hiciese el barro para hacer la imagen y darle soplo de vida. El cuerpo tiene de 65 a 70% de agua, que científicamente se ha comprobado que todas las células del cuerpo son polvo, son barro, con la única diferencia que tiene el soplo de vida de Dios, que esa es la autoridad, que ese es el poder, que esa es la soberanía de Dios sobre nosotros.
y que el hombre debe de reconocer quién lo hizo. Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y nosotros somos en sus manos el barro. Usted sabe cómo es el barro, su color, su parecimiento. Algo totalmente un material que mancha las manos del alfarero, que ensucia la ropa, que ensucia los zapatos. Eso somos nosotros. Porque somos ovejas de su prado. La oveja, su particularidad, su característica es obediente. Ella se deja pastorear, ella se deja llevar. En cambio el cabro, la cabra es diferente. Aunque la guíen, al ratito se sale o se brinca la cerca. Amén. Pero Dios quería cambiar este pueblo. Dios quiere cambiar la humanidad. Pero hay que pasar por un proceso. Amén. Hay que pasar por el proceso en las manos del alfarero. Hay cosas que nos duelen, que estamos pasando o que hemos pasado. Pero es porque Dios está haciendo de ti y de mí la vasija que Él quiere. Porque en el proceso nos va a hacer llorar. Porque mediante el proceso vamos a sufrir. Pero Él quiere que en el proceso nosotros cantemos alabanza. Que nosotros le alabemos en lugar de llorar, en lugar de quejarnos, en lugar de salir corriendo, en lugar de abandonarlo todo, en lugar de destruir todo. Tenemos que aguantar el proceso. También la vasija es puesta al horno para que seque. Ya cuando la vasija es hecha a la manera del alfarero y le pone la decoración, las pinturas, es puesta al horno para que seque. Tiene que escurrir, esa agua tiene que salir de la vasija. Nosotros, como en manos del alfarero, tenemos que ser exprimidos para que la terminación de esa vasija cumpla los requisitos. Porque la potestad está en el alfarero. Si esa vasija que él ve defectuosa, culminarla o terminarla de esa manera, o deshacerla y hacer una nueva completamente. Para que esa vasija sea útil. Dice Romanos 9, 20, 21, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra. Que si nosotros queremos ser un vaso de honra, todo aquello que altere nuestra contextura de cristiano tiene que ser quitado. Dios tiene que volver a hacer una vasija nueva para que nosotros podamos ser una vasija útil en las manos de Dios. Esa es la diferencia. Que pueden haber vasijas que que terminaron defectuosas. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol a los romanos es que hay vasos de honra y otros para deshonra. Las vasijas que no se dejan moldear, que no dejan que Dios trabaje en ellas, siempre andan torcidas, defectuosas, dando malos frutos. Mi hermano, no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere una iglesia que ponga su vida, que ponga su confianza en quien lo hizo. Primeramente, para poder llevar frutos. Aleluya. Aleluya. Nosotros como iglesia debemos de permitir a Dios que Él se enseñoree de nosotros, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad, porque el proceso que tú pasaste o pasé, o el tiempo, los años que has adquirido de experiencia, de sabiduría, de conocimiento, de entrega, han valido la pena. Dios nos ha preparado porque Él sabía qué momentos íbamos a enfrentar. Y Él sabe hasta dónde podemos llegar. Por tanto, nadie puede minimizar lo que Dios puede hacer sobre la vida de cualquier persona. Porque quien escoge, porque quien llama es Dios. La obra maestra de Jesucristo vino a cambiar la historia. Él cambió nuestro lamento en baile. Porque no vamos a pasar una ira de Dios como la que estos pueblos pasaron hasta que Él venga. Si estamos en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia, es necesario que ahora el mundo, la gente, atiendan al llamado. Porque después de la venida de Cristo vendrá la gran tribulación. Este evangelio no se predicará más. Hoy es el día, hoy es la hora en que el pueblo, el mundo, tiene que escuchar la voz de Dios. Porque Él los hizo y no ustedes.
Porque Él tiene la autoridad sobre ustedes. Porque Él tiene la autoridad sobre nosotros. La autoridad de Cristo fue la que cambió nuestras vidas. Pero ya Él sabía para qué tú eras apto en su obra. Y Él te estaba cuidando. Mucha gente que está en el mundo alejada de Dios deben de saber que el mundo no es su lugar. Porque Dios los llamó para que estén aquí adentro y no estén allá afuera perdiendo su tiempo. La iglesia debe de entender que su rol es conquistar las almas para Cristo, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que las cosas que Dios hace son sobrenaturales y no como la mente del ser humano. Porque Dios es sobre el hombre. Aunque el hombre tenga el derecho de escoger el bien y el mal, debe de saber que si no atendió el llamado de Dios, hay una vida de condenación que es inevitable. Que después de la muerte no lo sacará de allá ningún novenario. Porque es cuando estamos en vida que debemos de escuchar y atender el llamado de Dios. Como trabaja el poder de Dios, que Jesucristo en la tierra, sus primeros 3 discípulos que llamó fueron pescadores, a quienes más tarde hizo pescadores de hombres. En Mateo 16 se registra la autoridad de Cristo cuando fundó su iglesia. Su poder sobrenatural cuando, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, en Mateo 16, 13 al 18, se está tomando nota, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros, del que estamos hablando esta mañana, Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea que para Pedro alcanzar ese discernimiento, fue un hombre que tuvo que pasar momentos de aprendizaje muy duros. El poder de Jesucristo hoy en día sobre nosotros, que somos el barro, debe transformarnos y llevarnos a lugares no imaginarios, sino a través del Espíritu Santo. Que los pensamientos de nosotros no son los que Él tiene sobre nosotros.
Aleluya. Pero sucede que más tarde Jesús está prediciendo su muerte por primera vez. Y miremos lo que pasa allí en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, llamándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino que en las cosas del hombre. Allí es que nosotros como iglesia nos perdemos de dirección, porque nosotros debemos de caminar con los pies sobre la tierra, pero mirando hacia arriba, dependiendo de arriba y no dependiendo de este mundo. Que tampoco nos creemos que andamos volando, sino que sepamos que todavía estamos en la tierra. Y aunque por más que Dios nos dé, por más que Dios nos lleve a diferentes lugares, niveles o posiciones, dependemos de Él. Todo va a ser hecho conforme a su voluntad. Que no nos desesperemos, que no nos frustremos, mucho menos que estemos deprimidos. Porque aquel que te llamó, porque aquel que nos llamó, Él sabía a quién estaba llamando. Él sabía a quién estaba cuidando desde el vientre de tu madre para hacer cosas grandes en su obra. Aleluya. No podemos minimizar el poder de Dios, lo que Dios puede hacer en las personas. Primeramente, darle la salvación, el cambio, porque Él tiene la autoridad. Porque Él tiene la autoridad de cambiar al homosexual, a la lesbiana, al drogadicto, al borracho, al mentiroso, al idólatra, al hechicero, al brujo. Él tiene la autoridad porque Él nos hizo. Yo creo que si Jesús estuviera aquí en la tierra, no entrara aquí, sino pasar a evangelizar a los que andan por allí vagabundos. Y nosotros siempre nos estamos predicando a nosotros mismos y llenándonos. Estamos así, casi para reventar, bien llenos. Pero esa no es la autoridad de Dios sobre el hombre. La autoridad de Dios en el hombre es cambiar, transformar, renovar la mente y que sirva en su obra. Esa es la autoridad de Cristo sobre el barro en sus manos. Ese debe ser el gol de la iglesia, la meta. Pero que como iglesia seamos ovejas y no cabras. Que nos dejemos moldear, que nos dejemos pasar por el horno para que esa vasija sea una vasija útil en las manos de Dios. Porque si esa vasija no se arregla al principio, no servirá. Porque es defectuosa. ¿Y qué debemos cuidar? Que nuestra vasija no se rompa en algún momento.
cuando Dios nos ha decorado, nos ha pasado por el proceso, te ha dado un brillo, te ha dado una gracia. Debemos de cuidarla, porque si descuida la búsqueda, la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, esto es a diario. Esto es a diario, tenemos que llenarnos para que esa vasija se mantenga reluciente, brillante, para la buena obra de Cristo. No para que pensemos que estamos caminando sobre la alfombra roja, o que queremos un grado de fama. Señor, reprenda al diablo. No es para eso que Dios te ha hecho vasija útil. No es para eso, ni para que menosprecies el poder de Dios. Lo que hizo en ti lo puede hacer en otro, en otra. Dios puede levantar un borracho, un drogadicto y convertirlo en un predicador, porque Él lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero, tú que estás tibio en casa, que anda fuera de los caminos del Señor, sabe que el mundo no es tu lugar, es la casa de Dios tu lugar, que te pertenece. Ni mucho menos podemos menospreciarnos a nosotros mismos. Porque ¿quién somos nosotros? Siempre pensemos, ¿quién es Dios para llamarte? Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando Él lo llamó, Éxodo 4, 10 al 17. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Moisés no quería hacer el trabajo. Moisés se sentía incompetente, primeramente porque no podía hablar, porque no era elocuente. Gente que tiene una elocuencia para predicar, y basta decir: Cristo salva, Cristo ama al pecador. No necesita dar un mensaje elocuente de primera clase para predicarle a los perdidos, sino que en los llamados específicos también entra el miedo, también entra la duda, y comienza cuando Dios te llama a temblar. ¿Qué haré yo aquí? ¿Pero cómo? ¿Dónde me paro? Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Sabía quién ibas a ser hoy. Y por más que tú niegues tu capacidad, Dios te manda a decir: ¿y quién soy yo? ¿Por qué te olvidas de eso? Moisés tuvo que regresar y Dios le dijo que ahí estaba su hermano, que todo lo que Dios quería que Moisés le dijera al pueblo, él se lo iba a decir a su hermano, y su hermano lo iba a presentar al pueblo. Resuelto.
Dios te ha dado las herramientas. Dios te llamó porque Dios sabía lo que hay en ti. Porque esto no es por apariencia. Porque esto no es por cuello. Porque esto es porque Dios te escogió para buenas obras. Para que lleves su evangelio. Para que puedas llevar a cabo tu visión. El mismo Jeremías le dijo a Dios que era un niño. Y él respondió: desde cuando estabas en el vientre de tu madre, te conocí, te llamé y te di por profeta a las naciones, porque te iba a ser capaz de llevar mi obra a cabo, de decirle al pueblo tal como yo te diga. Hay gente que quiere camuflajear las cosas y por miedo a que se vaya, no dicen la realidad. Prácticamente tenemos que tomar en cuenta el estado y la capacidad de cada uno. Pero hay momentos que hay que decir la verdad. Porque para eso Dios dejó su palabra, para que a través de ella nosotros seamos redargüidos, seamos cambiados, seamos transformados. Y Dios es fiel. Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Que la iglesia que Él fundó, cuando le dijo a Pedro: tú tienes el poder de atar y desatar en la tierra, esa es la manera como hemos aprendido de dar la palabra. Que si se da la palabra tal y como es, nuestro Dios está contento. Nuestro Dios sabe que estamos haciendo su obra aquí en la tierra. Que la iglesia fue llamada para dar este santo evangelio con amor, con prontitud y exactamente como está aquí. Él quiere cambiar la vida de aquellos que no les sirven. Queremos hacer un llamado esta mañana a que atiendas la autoridad que tiene Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Él quiere cambiarte. Él quiere cambiar tu familia. Él quiere llenarte de gozo y de paz. Porque cuando recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, Él nos llena de paz que sobrepasa todo pensamiento. Nada es igual que por fuerte que se levanten las tormentas, Él nos va a ayudar.
Y que cuando lleguemos al grado que Él quiere, Él nos va a mantener. Él nos va a cuidar. Él nos va a proveer. Nosotros vamos a hacer lo que esté al alcance de nosotros. Pero lo demás, Él lo tiene que hacer. Porque en cuanto el hombre piensa caminar con sus propias ideas, con sus propios pensamientos y métodos, se ahoga en sí mismo. Porque nuestras metas deben de estar basadas en el poder del Espíritu Santo de Dios para poder llevarlas a cabo. Primeramente se le presenta a Dios el plan. Si Él lo aprueba o no lo aprueba. Porque si Él no lo aprueba, no vale insistir. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí que quiera reconciliarse o que quiera recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Esta mañana hemos predicado como barro en las manos del alfarero. Dios nos ha metido en procesos, en pruebas, para que nosotros seamos esa vasija útil en sus manos. Si no, yo voy a entregar al pastor para que haga una oración sobre todos aquellos que están en casa. Aleluya. Dios les bendiga en esta mañana, mis hermanos. Dios ha sido bueno hasta aquí y nos seguirá ayudando y guardando.